tiene un viaje de un papa a una nación, tiene muchos significados y todos muy profundos. Podemos tratar de intuir estos significados sin a lo mejor abarcarlos todos. Pero un primer rasgo es lo que el Papa Francisco dijo en Roma, en la Basílica Vaticana, en el 12 de diciembre, celebrando a la Virgen de Guadalupe como patrona de América. Allí hace el anuncio oficial de su visita a nuestro país, México, y ahí dice que vendrá a poner a los pies de la Virgen de Guadalupe el jubileo de la misericordia. Es algo que el Papa tiene en su corazón, venir a poner a los pies de la Virgen de Guadalupe ese jubileo de la misericordia para que rinda frutos de salvación, de reconciliación y de misericordia en todo el mundo. Es un primer significado grande. La Virgen Santísima de Guadalupe es madre de todos los mexicanos y la tenemos, todo mexicano lo trae en la sangre, es guadalupano. Recuerdo como anécdota en los 450 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en esa celebración en el año 1981, el Papa San Juan Pablo II envió un videomensaje y ahí decía que un gran porcentaje de los mexicanos era católico, pero 100% México era guadalupano, es guadalupano. Lo traemos en la sangre y el Papa pone el jubileo de la misericordia a los pies de la Virgen, que es reina de México, que es patrona de México, pero que también es patrona de toda América. Y más allá de América, por muchos devotos que hay también en Europa de la Virgen de Guadalupe, y el Papa viene a poner el jubileo de la misericordia a los pies de la Virgen de Guadalupe. También en alguna, repito, tratando de intuir los significados profundos de esta visita del Papa a México, en alguna entrevista, en alguna entrevista al Papa, le preguntaban si vendría a México o no, o si en esta ocasión, en aquella ocasión iría a México, que era la ocasión del viaje a Estados Unidos, que alguien había hipotizado que podría ingresar a los Estados Unidos desde territorio mexicano. Sin embargo, el Papa dijo que venir a México y no venir a ver a la Virgen de Guadalupe era una cachetada, una bofetada al pueblo mexicano, y que la visita a México merecía toda una semana por lo menos, estar con nosotros, con México, que es la segunda nación de católicos en todo el mundo, donde el catolicismo es muy acendrado, incluso a nivel cultural, donde hay grandes contrastes, como es junto a un gran catolicismo, a un gran sentido religioso, a un gran guadalupanismo, también fuertes visos en algunos puntos de la sociedad de laicismo y de conflictos que ha habido entre un supuesto o malentendido laicismo con la evangelización, con la proclamación de la buena nueva en Cristo, etc. El Papa viene a una nación plenamente guadalupana y le da toda la importancia a México, viniendo en un viaje específico que los entendidos dicen es el primer viaje en el cual viene a un solo país, México, solamente México, y cumplió lo que él había dicho. A México voy por lo menos una semana a estar, y también otra cosa que había dicho, el ir a México y no ir a ver a la guadalupana sería una cachetada. Entiende perfectísimamente que el mexicano es guadalupano, que lo traemos en la sangre, y él tiene un amor especial también por la Virgen de Guadalupe, y con toda devoción y amor viene a ponerse a los pies de la Virgen, a tal grado que
también en algún comentario, una entrevista coloquial, dice, bueno, si no fuera por la Virgen no iría a México, a la Ciudad de México, significando que es el punto principal. Es el punto principal, y también porque un criterio de los viajes del Papa ha sido, que se han puesto estos criterios con el Papa Francisco, es no visitar nuevamente aquellas ciudades que ya han sido visitadas por un Papa, sino dar oportunidad a otras ciudades para que reciban esta visita, esta experiencia de recibir la visita del Papa. Y en esa línea, como el Papa siempre propone las periferias, a que no ir solamente a lo central, a lo que a los ojos humanos es importante, sino también a lo que aquello que ante los ojos humanos no es tan importante como puede ser lo que está en las orillas, ¿verdad? Las periferias. Sin embargo, el Papa dice, eso también es importante. Cristo también le da su importancia. El significado profundo pues es el traer el Evangelio de Cristo, ponerlo bajo la intercesión de la Virgen Santísima, toda la obra de la evangelización de la Iglesia, fortalecer a la Iglesia, fortalecer el testimonio de los creyentes en Cristo, abrirnos a las nuevas realidades que están presentes en la sociedad y a las cuales también hay que evangelizar. Todo eso es el significado profundo. Es una visita muy desafiante por grandes motivos, como es la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción de diversas autoridades civiles, el convulsionarse ante tantos desafíos sociales como son la pobreza, el maltrato a los indígenas, el gran problema de la migración, etcétera. A todos nos va a invitar para que tratemos de vivir los valores universales del Evangelio. Y qué mejor que llegáramos a la fe, pero si no llegamos a la fe, cuando menos el darse cuenta que la Iglesia que predica a Cristo, de esa iglesia salen esos valores que son universales de la solidaridad, del amor, del acudir al otro en una actitud misericordiosa, de la paz, de la espiritualidad, etcétera. Por supuesto, la Iglesia jamás va a renunciar a predicar el nombre de Cristo, como el Papa dice en Evangelii Nunciandi. La Iglesia vive de evangelizar, y no hay evangelización verdadera cuando no se predica el nombre, la vida, el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre por amor a nosotros, por nuestra salvación, y que plenifica la existencia humana. El misterio del hombre, nos dice el Vaticano II, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Solo Cristo es absoluta respuesta. A todo esto vendrá el Papa a proponernos la buena noticia, la buena nueva, a tender puentes hacia las personas que se encuentran alejadas, hacia las personas que por alguna razón, malentendido, verdadero o falso, no han podido tener el encuentro con Cristo, y por esas deficiencias que a veces nosotros como Iglesia hemos dejado mucho que desear, y entonces se nos anima también a nosotros como Iglesia a retomar la evangelización. El significado profundo puede ser todavía entendido a través de muchas ideas que el Papa tiene en su corazón y que vendrá a vertir aquí en nuestro país. Es una idea la que ahorita se da, pues todavía no llega el Papa. Cuando él se vaya, tendremos el tesoro de su mensaje para ir analizando este significado profundo. Sí, desde luego, cuando el Papa anuncia que viene a México, pues todo el mundo hace su petición para que sea visitada su ciudad, su diócesis, pero el Papa elige los lugares, se hace el programa a través de diversas comisiones, alguna comisión del Vaticano que le informa al Santo Padre, y se va definiendo el programa, y se ha definido
con ciertos lugares muy específicos, desde luego un lugar muy central, la Basílica de Guadalupe. El venir a poner a los pies de la Virgen, como decía y como el Papa dijo, todo el jubileo de la misericordia. Y también los lugares son específicos, ¿verdad? Vendrá a encontrarse con los obispos en la catedral, encontrará el mundo del dolor, del sufrimiento en el Hospital de los Niños, en ese Hospital Infantil Federico Gómez. Allí el Papa nos va a invitar a la misericordia, y la misericordia con aquellos que son más pequeños, con los niños y con los enfermos. En la misa de Ecatepec pues nos dará un mensaje precisamente de reconciliación de la sociedad y en la necesidad de impulsar los valores del Evangelio. En San Cristóbal de las Casas pues tendrá dos encuentros muy significativos. Indígenas, es toda la parte sureste de nuestra nación y en muchos lugares, pero de una manera especial en Chiapas se ha dado toda esta pastoral con los indígenas y hay grandes desafíos, también hay grandes migraciones, es la frontera sur, y ahí el Papa hablará tanto de migrantes como de indígenas, el mundo indígena, valorar a nuestros hermanos, nuestra propia cultura de la que o nuestras culturas de las que nos deberíamos de sentir orgullosos, y también habrá un encuentro particular con las familias, la familia como el ámbito donde se desarrolla la evangelización, el crecimiento en los valores, el amor hacia Dios y hacia los demás. En Morelia habrá un encuentro especial con los consagrados, con vida religiosa y sacerdotes, como agentes de pastoral, agentes de evangelización, como testigos del Evangelio. El Papa nos va a animar, nos va a corregir en aquello que él crea conveniente para hacernos testigos del Evangelio, discípulos y misioneros del Evangelio. Y también tendrá un encuentro especial con los jóvenes, y tiene una lógica en cuanto que sabemos, la Iglesia nos dice, cuando se realiza la pastoral con los jóvenes bien hecha, siempre termina también en una pastoral vocacional. ¿Por qué? Porque los consagrados todos pues hemos sido jóvenes, y pues esas vocaciones salen de una buena pastoral juvenil. El Papa se reunirá con los jóvenes, los animará a no tener miedo, a ser activos, como él dice, a hacer lío, a hacer ruido, a ser activos en la sociedad, a ser testigos, a ser fermentos, y con el mundo también de los consagrados, como ya dijimos, nos va a exhortar a la fidelidad y también eventuales correcciones que con humildad deberemos recibir. En Ciudad Juárez, ya casi, más bien de ahí partirá hacia Roma, le va a dedicar un encuentro a los presos y un encuentro con el mundo del trabajo, y ciertamente allí hablará nuevamente de la migración, porque estará en la frontera con Estados Unidos. De hecho, parece que desde la diócesis del Paso, Texas, se verá también el evento hacia México, y está habiendo coordinación entre ambas diócesis vecinas, precisamente para dar ejemplo dar ejemplo de unidad más allá de las fronteras. La diócesis del Paso también sabemos que está teniendo una colaboración en la visita del Papa de manera solidaria. Bueno, el Papa nos viene a enseñar esos valores de la solidaridad, del amor misericordioso hacia los presos, hacia los enfermos, hacia los migrantes, de la valoración de la persona humana más allá de sus circunstancias en las que esté actualmente. Un preso es un hermano, es una persona, igualmente el enfermo, igualmente el migrante. Nos viene a dar ese gran mensaje, y el porqué de esos lugares, bueno, la frontera sur, la frontera norte, la migración, la valoración de la dignidad de los migrantes, ir a una cárcel para ver a los presos, para cumplir esa obra de misericordia
de visitar a los presos, ir a un hospital visitando a los enfermos, ir a los pies de la Virgen de Guadalupe, celebrar la Eucaristía, todos esos gestos en distintos lugares muy específicos. Morelia, el encuentro con los consagrados y con los jóvenes, un lugar donde sabemos que la violencia del crimen organizado ha golpeado muy fuertemente y donde la Iglesia se quiere hacer presente por el Evangelio. El Papa tiene muy en cuenta esa región, por eso nombró al arzobispo de Morelia, don Suárez Inda, lo nombró cardenal. Nunca había habido un cardenal en Morelia, sin embargo el Papa lo quiso hacer como un gesto de deferencia a esa región muy católica, muy luchona, de muchas vocaciones consagradas y sin embargo muy golpeada por el crimen organizado. Se espera ese gran aliento del Papa hacia todos los miembros de la vida consagrada y hacia todos los sacerdotes, un mensaje también vocacional en cuanto a los jóvenes toca. Pues creo que estará lleno de significados este viaje del Papa en distintos lugares de México. Bueno, el mensaje es primero que nos sintamos orgullosos de nuestra identidad de México, como el Papa San Juan Pablo II nos decía, México siempre fiel, nos exhortaba a permanecer siempre fieles, que recordemos todo ese bagaje de visitas que el Papa San Juan Pablo II nos hizo, que retomemos toda esa riqueza, que la actualicemos a través del magisterio del Papa Francisco, de su visita, que asumamos todos los signos que Él nos va a dar, que junto con Él nos postremos ante la Virgen de Guadalupe, nosotros como mexicanos totalmente hijos de la Virgen de Guadalupe, que pongamos por intercesión de la Virgen en manos de Cristo toda la nación de México, que entendamos esos signos que el Papa quiere hacer de misericordia con los más necesitados, con los más pobres, con los enfermos, con los indígenas, con los migrantes, con los presos, que entendamos que el cristianismo es ese amor incondicional hacia el prójimo y que ahí descubrimos o concretizamos el amor hacia Dios. Y el mensaje sería ese, de abrir nuestro corazón para dejarnos invadir por el Evangelio que nos trae el Papa Francisco a través de sus palabras, de sus gestos, de esos signos que Él hará en nuestra patria, y que no solamente se quede en esos días en que el Papa estará con nosotros, sino que perdure en nuestro corazón, que tomemos un compromiso interno, que aunque no lo manifestemos a nadie más, pero que sea un verdadero compromiso de cambio y de nuevas actitudes, para que realmente este viaje del Papa nos deje huella en nuestra vida. Muchas gracias a todos. Pues gracias, Padre Cornelius, por esta entrevista. Es una pregunta muy interesante y que nos da pie a mucha reflexión, porque México nació como una nación católica. De hecho, el estandarte de la independencia todos sabemos que fue la Virgen de Guadalupe, que fue convocado este grito de la independencia con una campana a través de una iglesia, con un llamamiento por un párroco. Y así nació nuestro México, así se forjó, de manera pacífica, así se realizó durante decenios y diríamos por lo menos un siglo. En los festejos del primer centenario de la independencia nuevamente está como estandarte la Virgen de Guadalupe, etcétera, y hay un catolicismo acendradísimo totalmente. Después, claro, son interpretaciones, puede haber controversia y discusión, pero quizá con ideas ajenas al catolicismo empiezan algunas ideologías de tipo anti-iglesia expresándose
en anticlerical, pero en el fondo hay una anti-iglesia, anti-evangelio, o por lo menos marginar el evangelio, hacerlo a un lado. Y por eso se llega a vivir en México como una esquizofrenia de tipo político, social, religiosa, donde alguien puede ser plenamente católico y en su vida privada, por decirlo así, y en su vida laboral, social, política, cultural, prácticamente decir que él no es católico o ignorar totalmente ese tema. Un divorcio que no se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente ejerce plenamente su mandato y su acción política también desde su persona y desde su fe interna, y puede hablar de Dios y no hay ningún problema. En México ha sido por razones históricas y, repito, a mi modo de ver, por esas intromisiones de algunas ideologías no propias del pueblo en general y que después se han ido infundiendo y de alguna manera en algún momento se impusieron, no conforme a lo que el pueblo pensaba, de tal manera que sacerdotes extranjeros a mí me han hecho el comentario: no entiendo por qué una nación tan católica, y estamos hablando de ahora, si se retrocediera 50 años sería absolutamente mayor el contraste, no entiendo por qué está siendo una nación tan católica ya en la vida civil, en las aulas académicas, en los medios de comunicación, prácticamente el tema es vedado y se dice por un lado la fe y por otro lado la vida civil. Y esto se ha ido viviendo, se ha ido así, tan es así que un ejemplo, solo por poner un ejemplo, que se llegan a ciertos absurdos, la el conflicto cristero, sobre el que se ha escrito poco, quiso ser borrado durante muchos años de la historiografía en las escuelas. De la historia no existía, cuando en realidad, en opinión de algunos historiadores, fue un conflicto más fuerte que la misma revolución. Son opiniones, pero por lo menos al mismo nivel. Ignorar un pasaje así de la vida de México, pues significa esto que estoy yo diciendo, un gran divorcio, un gran ocultamiento, como si no existiera la iglesia. De hecho, no tenía existencia legal. Entonces, es algo curioso, repito, una esquizofrenia, un desajuste que ha tenido consecuencias en la vida de la iglesia después de la persecución, donde prácticamente la iglesia ya no existía, no era nada oficial nunca. Ok, pero nunca deja de tener su valor, existe. El puro hecho de existir es fermento. Entonces, estoy tomando la pregunta desde sus grandes antecedentes, ¿verdad? Viene el Papa la primera vez. Algunos dicen que el secretario de Estado del Papa San Juan Pablo II le decía: Santo Padre, posiblemente no haya el permiso para ir a México. Dicen que el Papa le dijo: usted arregle las cosas porque yo voy a ir. Y efectivamente, con permiso y sin permiso, en una nación de ese tamaño católica, y más en ese momento, en el 79, el Papa San Juan Pablo se presenta, y obviamente nadie va a negar la iglesia, nadie va, etcétera. Lo recibe el presidente, no en calidad de visita de Estado, porque no había las relaciones México y la Santa Sede, México y el Vaticano, relaciones diplomáticas. Sin embargo, está presente y hace una recepción del Papa, ¿verdad? La calidad el peso de lo que significa el Papa. En esos momentos todavía había la famosa multa para el que usara sotana. De hecho, después hubo una recriminación al presidente de aquel momento, diciéndole que qué pasaba con la ley, y bueno, pues tuvo que decir, o dicen que dijo, que yo pago la multa, ¿verdad? Es decir, estábamos en esa esquizofrenia. Y el Papa obviamente arrolla, el Papa San Juan Pablo II arrolla no solo en esa primera visita de manera particular, conquista a todo México, y después no había una sola visita donde no se sembrara México
por la visita del Papa. Se van dando pasos muy concretos. México en algún momento piensa que el tener ese divorcio entre la fe y entre lo que es la fe en Cristo y la vida civil, piensa que es progreso, pero hay algunos datos que nos dan cuenta de que esa idea se cuestiona, y ya de manera muy reciente el Papa que va y habla en la Organización de las Naciones Unidas, el Papa que va y habla en el Congreso. Todo mundo dice, y todo buen político se aprende esa frase para decir, bueno, es que viene en su calidad de jefe de Estado, sí, dirás lo que quieras, pero tiene su sotana y no viene a hablar de política, sino viene a hablar de los valores universales que emanan del Evangelio. Es algo que hay que cuestionar, ¿verdad? Se dirigen a él como su santidad o Santo Padre. En Estados Unidos no hubo problema, en Naciones Unidas no hubo problema, en Estados Unidos habló en el Congreso, pues algunos dirían el más importante, también puede ser controvertido, el más importante del mundo. Bueno, todos estos antecedentes hacen que, junto con lo que es las normas de la diplomacia internacional, el Papa también es un jefe de Estado, se le dará un recibimiento oficial, lo marca el protocolo internacional, un recibimiento oficial por parte del presidente de la República. Y como dato curioso, el Papa no asiste a ninguna nación si no es invitado por los obispos de la nación y por el presidente o el gobierno de aquella nación. Entonces es un invitado del gobierno de México también, y se le dará la recepción como jefe de Estado, pero obviamente más allá, esto es lo oficial, pero más allá todo el mundo sabe que se le da la recepción como pastor de la Iglesia Universal, con el enorme peso, la calidad que es el papado, el pontificado, y tendrá esa visita, ese recibimiento oficial en Palacio Nacional. Muchos en el pasado se hubieran rasgado las vestiduras y hubieran dicho, esto no es posible, esto es el colmo del atentado contra el Estado laico. Sin embargo, se está dando. ¿Por qué? Porque estamos en México, una nación moderna que comprende y trata de comprender con más precisión los conceptos, un verdadero laicismo. El gran teólogo, el Papa Benedicto XVI, nos invita a profundizar en lo que es verdaderamente el laicismo. No es un anti-iglesia, anti-fe, anti-Cristo, anti-clericalismo, sino que es precisamente el verdadero laicismo es dejar que las realidades temporales tengan su propio dinamismo, pero nunca marginando la realidad, que también es la realidad de la fe. Todo conforma la fe. Bueno, no estamos en una clase ni de laicismo, ni de política, ni de teología, ni de doctrina social de la Iglesia, pero sí ver que México aborda estos retos de una manera nueva, y donde no deberán rasgarse las vestiduras por este recibimiento oficial. Y dicen es histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un Papa va a estar en Palacio Nacional. Es histórico. Como hubiera sido histórico también el visitar, fue invitado por los congresos de diputados y de senadores, fue invitado el Papa aquí en México, por razones de programa, de protocolo, etcétera. Se desechó esa idea, el Vaticano ya no la incluyó en el programa. Sin embargo, hubo la invitación. Significa que se están rompiendo esos prejuicios de un supuesto laicismo, diríamos del abuso de algunos que, sobre pretexto del laicismo, tenían como de una marginación de estas realidades, de la realidad grande, de la realidad de la fe y del ámbito de la conciencia y de la libertad de culto, de la libertad religiosa, y que al final, para el que no cree en Dios, pues le diríamos de manera condicional, si Dios existe, como decía el Papa Benedicto XVI, gran teólogo y gran filósofo, si Dios existe,
Dios es la realidad más profunda. Valga las redundancias y los pleonasmos, Dios es la realidad más real. Entonces, si Dios existe, en todo tiene que ver, porque Dios es real. La invitación sería a conocer verdaderamente si Dios existe o no. Esto lo tenemos en otros espacios de reflexión. Bueno, al final de todo, simplemente hay que decir, y así lo hacemos, que será una ocasión histórica que nos abrirá nuevos horizontes, nuevos espacios para una relación más cordial, totalmente del mundo del mundo de la libertad religiosa con el mundo civil. Al final es un solo mundo que deseamos que se realice en la plena fraternidad, en la plena humanización y en la plenitud de la existencia humana que desde la fe sabemos que tiene su plenitud solo en Cristo.